Transcurridas poco más de 48 horas del asesinato de los 3 carabineros en Cañete, la hipótesis de la acción de delincuentes vinculados al crimen organizado sigue cobrando fuerza en esta investigación. El modus operandi y las características de los homicidios apuntan a un crimen en 2 sitios, atención, en 2 sitios del suceso, 2, y una verdadera ejecución de los uniformados. Vamos a tomar contacto con Mauricio Gándara para que nos explique qué es lo que ocurre con la investigación, cuáles son las hipótesis, cuál fue hasta ahora lo que se conoce la dinámica de estos asesinatos. Mauricio, muy buenos días. Buenos días, Mauricio. Buenos días, María José Tomás. Claro, vamos a revisar los últimos antecedentes respecto a la investigación de este crimen que, como dijo la propia ministra del Interior, tiene características inusuales que no se condicen con lo que han sido los innumerables ataques registrados por largos años ya en la provincia de Arauco. Sin embargo, ha sido el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien, de paso, les decimos, permanece todavía en la zona, quien ha sostenido varios encuentros con los equipos que están a cargo de la investigación y, en este caso, con la unidad que encabeza la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena. El gobierno ingresó una querella por homicidio de carabineros, infracción a la ley de armas. Y mucho ojo con esto, organización criminal, dejando de lado la ley antiterrorista, una decisión que justificó el propio Manuel Monsalve, apelando a condenas más altas si se llegase a condenar por estos delitos. Escuchemos. A nosotros nos gustaría presentar una querella por ley antiterrorista, pero la ley antiterrorista no permitiría ser lo suficientemente eficaces en la investigación y tampoco nos permitiría poder aplicar las penas más altas. Entonces, la querella que va a presentar el gobierno va a ser por homicidio contra carabineros, por infracción a la ley de armas y por organización criminal. Quiero decir que esto permite, por lo bajo, implica cadena perpetua calificada. Bueno, y es que en términos estrictamente jurídicos, esta querella, de acuerdo a los penalistas, los abogados con los que hemos conversado, sí entregaría más facultades procesales para avanzar en la investigación. Una investigación que, dicho sea de paso, apunta, tal como lo contaban ustedes, María José Tomás, al crimen organizado y no a los casos más conocidos como, eufemísticamente, de violencia rural, que se vinculan a estas orgánicas radicalizadas, causas que habitualmente están bajo el alero de la investigación del fiscal especializado Juan Yáñez, quien ha estado trabajando de la desarticulación de grupos radicalizados. Por eso llamó la atención que no se le incluyera en el equipo investigador. Fue consultado Manuel Monsalve respecto a este tema y esta fue su respuesta. Entonces no estamos hablando de un delito de violencia rural. Por lo que usted me está haciendo una pregunta, se la estoy contestando. Por la información que yo manejo, el fiscal Yáñez no es parte del equipo de los fiscales. Entonces estamos hablando acá de un caso de narcotráfico, subsecretario. A ver, hay una investigación en curso y por lo tanto todas las hipótesis están abiertas. Eso es lo que le corresponde a la fiscalía, eso es lo que corresponde a las policías, hay que investigar. Poder asignarle una determinada calidad a este delito yo creo que es completamente prematuro. Bueno, por ello y de acuerdo a esto es que el equipo ECO de la Fiscalía Regional del Biobío y Carabineros y no la PDI, atención con esto, con quien habitualmente trabaja el fiscal Juan Yáñez, son quienes están a cargo de las investigaciones, es decir, Carabineros y el equipo de la Fiscalía. Fue la propia fiscal regional Marcela Cartagena quien explicó las razones de haber conformado así este equipo. La propia Fiscalía del Biobío ha diseñado un equipo de trabajo con el objetivo de mantener 24/7 y de lunes a lunes a profesionales a cargo de las distintas diligencias que hay que realizar. Es así como hemos sumado a 4 fiscales, algunos territoriales, otros especializados. Hemos puesto bajo el marco de la Fiscalía de Análisis Criminal y los equipos ECO a este equipo de trabajo. Bueno, en este sentido vamos a detenernos un poco en la principal hipótesis que se está investigando. Recordemos que la radio fue el primer medio en informar de este caso apenas habían transcurrido los hechos, pasada la 1 de la madrugada del sábado. Y entonces nuestro corresponsal en la provincia de Arauco, que fue uno de los primeros en llegar al sitio del suceso, y otras personas, testigos con los que conversamos, nos pudimos percatar de varios hechos que llamaron poderosamente la atención, no solamente a los medios periodísticos, sino también a quienes comenzaron con la investigación del crimen. Lo primero es ratificar un hecho que el gobierno también lo mencionó durante este fin de semana. Los funcionarios fallecidos estaban verificando el cumplimiento de medidas cautelares a unos 5 kilómetros hacia la costa de la ruta P72S, el lugar donde aparecerían los cuerpos y el vehículo quemado. Fue en ese lugar, les reiteramos, distante de la ruta principal, donde se habría producido el ataque. Por eso hablamos de 2 sitios del suceso. No se sabe aún
cómo habrían sido reducidos los efectivos o si fueron heridos ahí mismo, pero lo cierto es que esta hipótesis se avanza en la dirección que allí se habría producido un enfrentamiento descendiendo los uniformados del vehículo blindado. En ese momento habrían sido despojados de sus chalecos antibalas, sus armas, y habrían sido asesinados prácticamente a sangre fría. Luego habrían sido trasladados por los atacantes en la misma camioneta a la ruta P-72, donde fueron quemados. De hecho, los cuerpos presentan impactos de proyectiles en el pecho. Ojo con esto, porque si tienen en el pecho es porque les quitaron los chalecos antibalas, y en otro de los casos en la cabeza a corta distancia. Fue anoche el propio fiscal nacional en Tolerancia Cero quien admitió que fueron baleados. Ángel Valencia lo señaló, aunque no entregó naturalmente más detalles respecto a esto, pero la información que maneja la radio es que por lo menos hay perdigones e impactos de bala. Ahora bien, ¿por qué hablamos de crimen organizado y no de violencia rural? Fundamentalmente por el modus operandi. Recordemos que aquí operan grupos delictuales que están dedicados al narcotráfico, al robo de madera y también de vehículos. Muchos vehículos han sido robados en esa ruta. Algunos de ellos, claro, tienen reivindicaciones étnicas, pero muy distantes de las acciones que realiza la CAM, por ejemplo, que hace atentados más bien contra empresas, instituciones e infraestructura. De hecho, fue la propia ministra del Interior, Carolina Toa, quien explicó por qué este ataque es inédito, incluso en la zona. Y en esa zona las fuerzas habían acordado que no era necesario el apoyo militar. Claramente en este caso cambia esa decisión porque hay una situación más violenta y van a hacerse en esta etapa, digamos, en conjunto, tanto los controles en la vía pública como acciones de este tipo, como verificar las medidas cautelares. ¿Pero se considera un error entonces no haber aplicado esa medida? No, es una evaluación que se hizo por las fuerzas allá en conjunto, militares y carabineros, y lo hicieron en vista de que la zona estaba mucho más tranquila. Un atentado de este tipo no estaba para nada pensado que pudiera pasar. Nunca había habido un ataque de este tipo. Nunca se había visto. Claro, ahí responde la ministra del Interior respecto a por qué los carabineros no estaban acompañados con la Armada, y por eso es importante reiterar que estaban verificando el cumplimiento de medidas cautelares en algo que en términos policiales o en términos de trabajo son tareas más bien de bajo riesgo, ¿no? Si es que podemos hablar de bajo riesgo ahí en esa zona, una zona difícil, pero dentro de del listado de acciones en las que concurren acompañados por la Armada, la verificación de medidas cautelares no incluye, o no incluía por lo menos, ser acompañados por integrantes de la Armada en este caso, y por eso que, de acuerdo a la investigación, es que esta patrulla de carabineros de la COP andaban solos en este vehículo blindado. Han habido detenciones en varios procedimientos durante las últimas horas, sin embargo, atención con esto, ninguno de ellos han sido directamente relacionados con el triple homicidio, lo confirmó anoche también el fiscal nacional Ángel Valencia, sino que más bien son parte de diligencias amplias como controles de identidad y órdenes pendientes que se han registrado en la zona costera de Pocuno, Antiquina, precisamente como les contábamos, en los lugares aledaños en donde se presume que fueron ejecutados los funcionarios policiales y luego trasladados hasta la ruta P-72S. Hoy va a ser una jornada clave con algunos sujetos de interés, aunque todo se maneja en el más estricto hermetismo. Como les comentábamos, han habido detenciones varias, pero por ahora no hay ningún sujeto imputado por el crimen, sino que más bien detenidos por causas pendientes o controles de identidad, aunque evidentemente eso por ahora es una situación que puede cambiar en cualquier minuto. María José Tomás. A ver, Mauricio, lo primero, parece que está claro que fueron ejecutados en un lugar y quemada la camioneta en otro lugar. Lo que no está claro es por qué bajaron del vehículo, porque iban en una camioneta blindada. El habitáculo de esa camioneta es un habitáculo blindado. Si no hubiesen bajado, no habrían sido alcanzados por los disparos. La pregunta es por qué bajaron. ¿Por qué es lo que ocurrió? Hay algunos que dicen que el motor se detuvo porque una de las balas entró al motor. Eso hay que periciarlo. Y que por lo tanto la camioneta se habría detenido y no les quedó otra que intentar escapar abriendo el habitáculo, porque podrían haber quemado la camioneta, podrían haber estaban rodeados. Al bajar no fueron se enfrentaron con los atacantes y perdieron en este enfrentamiento, y ahí los ejecutaron a sangre fría y después los quemaron. Parecería claro que al parecer murieron a balazos, tienen balazos en el pecho, balazos en la cabeza, y después habrían sido quemados en otro lugar. ¿Esa es la dinámica de los hechos más o menos que se supone o no, Mauricio?
Así es, Tomás. Esa es la dinámica de los hechos. Esa es, por lo menos, a ver, no podemos confirmarlo ni tampoco nadie lo puede confirmar. Es la línea de investigación, ¿no es cierto? Es la hipótesis que se está siguiendo. Pero de acuerdo a esa hipótesis, así habrían ocurrido los hechos en ese lugar distante. Evidentemente que hay que determinar por qué descendieron de la camioneta, una camioneta que tenía un habitáculo blindado, que los habría protegido, pero pudo haber sido inmovilizada por un impacto en el motor, haberse bajado, intentaron defenderse con las armas que estaban portando los uniformados, que, ojo, también fueron robadas por los delincuentes, por los atacantes. Y claro, en este enfrentamiento fueron reducidos o fueron heridos y quedaron inmovilizados. Pero aquí hay algo que es brutal y por eso el tono de la ministra Carolina Toá, un tono, diríamos, bastante, más que sentido, yo diría, poniendo una voz de alerta respecto a lo que ha ocurrido aquí, señalando que esto es un hecho inédito. Se les sacó los chalecos antibalas y luego se les disparó. Por eso que se habla de ejecución. Y hay disparos a corta distancia. Esto no obedece al modus operandi habitualmente de los atentados innumerables que se han producido en la provincia de Arauco. Por eso que el crimen organizado o la acción de delincuentes especializados o con formación en este tipo de acciones más bien delictuales, ¿no es cierto?, cobra relación. Lo otro que va a ser importante también y que nos imaginamos tiene que ver con las detenciones que se están practicando es, bueno, ¿qué medida cautelar se estaba verificando el cumplimiento? ¿Sabían las personas ahí que iba una patrulla de carabineros? ¿Quiénes fueron los que rodean ese lugar? Nos imaginamos que por ahí también avanza la investigación y que los detenidos que se han registrado pueden tener que ver con eso, aunque no hay personas todavía que estén imputadas directamente y se diga que hayan sido detenidos responsables por haber disparado, por haber participado de este grupo agresor. Sí, Mauricio, llama mucho la atención que para haber sido 3 carabineros en un vehículo blindado, en un procedimiento que estaban revisando una medida cautelar, haya sido todo tan organizado. Tú hablas de sacar los chalecos antibala, ejecutarlos a corta distancia, mover de donde fueron acribillados, moverlos a otro lugar, o sea, 2 sitios del suceso, llama mucho la atención, pero algo que también está en investigación, en esta investigación que fue determinada como secreta por 40 días, es el móvil detrás de este brutal asesinato, porque se habla en un momento de que podría ser una especie de respuesta al veredicto condenatorio contra el líder de la CAM, Héctor Yaitul Carrillanca, que está arriesgando 25 años de cárcel. Su sentencia se va a saber el próximo 7 de mayo, que de hecho calzaba con la sentencia o la formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, que ya bueno, va a ser postergada. Y por otra parte se decía que podía ser lisa y llanamente una especie de respuesta contra la institución de Carabineros, pues ocurre el mismo día que se celebraba el aniversario 97 de la institución. Pero no hay ningún panfleto reivindicatorio, que es algo que también se da mucho en los ataques incendiarios o de crimen organizado en la zona, y no hay nada que pueda apuntar hacia esos móviles. ¿Qué es lo que se sabe respecto a qué podría haber sido la motivación? Claramente, las teorías que están en este momento, porque la investigación va a arrojar quizás después, más adelante, otra hipótesis. Bueno, es difícil hablar de un móvil, pero evidentemente que uno puede avanzar, como lo estás haciendo tú, en los antecedentes que rodearon este triple homicidio. Vamos primero por lo de una eventual respuesta por la condena de Héctor Yaitul. La verdad es que la CAM no opera en esa zona. Allí operan otras orgánicas radicalizadas que están más bien relacionadas con el robo de madera, con el narcotráfico y con el robo de vehículos. La UAM, la RML, en fin, otras orgánicas radicales que no tienen que ver con la CAM directamente, que están enfrentadas. De allí que vincularlo con la situación de Héctor Yaitul, más aún sin ningún tipo de reivindicación, aparece a priori como bastante improbable. Claro, uno no puede descartar nada, pero no aparece allí como un antecedente directo. Lo otro con el aniversario de Carabineros, bueno, puede ser también, pero yo insisto en esto, la hipótesis más cierta que está investigando en este caso Carabineros tiene que ver con un ataque de banda de delincuentes que operan en esa zona. Coincidencia o no con el aniversario de Carabineros, no lo sabemos. Coincidencia o no con lo de Héctor Yaitul, tampoco hay una certeza respecto a eso, pero de que ahí hay grupos criminales peligrosos, fuertemente armados, relacionados con el narcotráfico, con el robo de madera y con el robo de vehículos, es un hecho cierto y que podría explicar el grado de violencia también y la relación con esta hipótesis respecto a que tiene que ver con crimen organizado más que con
la denominada violencia rural, que tiene que ver con los atentados que se registran a infraestructura, a camiones y a otra serie de elementos más bien involucrados con el aparato productivo de esta zona, sino que en este caso ataques directos contra carabineros o contra las propiedades o contra las personas, como pueden realizar delincuentes que en este caso buscan dificultar el accionar de carabineros en esas investigaciones contra los criminales. Recordemos que el crimen organizado está relacionado con el tráfico de drogas y con básicamente el robo de madera. Recordemos que hay muchas caletas en la región del Biobío. Si ustedes miran el mapa, la cartografía chilena, se darán cuenta que la región del Biobío se extiende hacia el sur como una especie de lengua que llega por la costa hasta la altura de Temuco, en la región de la Araucanía. Y eso está lleno de caletas, muchos lugares donde se dice que llega la droga. Y son lugares absolutamente desguarnecidos. Entonces hay un tráfico de droga importante en la zona. Y lo segundo, el robo de madera, que en algún momento se calculaba que era de una cifra alrededor de más de 100 millones de dólares al año. Y esa madera tiene poderes compradores. ¿Quién compra tanta madera? Parte se exporta, la otra es el mercado nacional. O sea, aquí hay un enorme negocio donde se transita con camiones, donde hay enormes lugares de acopio. O sea, esto es una actividad enorme y gigantesca. Se ha dicho que incluso en algunos atentados se han escuchado acentos extranjeros, lo que permitiría pensar que hay bandas del crimen organizado operando en la zona y que podrían haber operado acá. En cuanto a la dinámica, Mauricio, existe una posibilidad de que ellos no hayan sido atacados al interior de la camioneta, sino que como estaban realizando medidas para comprobar cautelares u otro tipo de cosas, medidas de seguridad, y tienen que visitar esos puntos donde se hacen rondas y por lo tanto podrían haber bajado de la camioneta y en ese momento haber sido atacados, justamente en un momento de mayor vulnerabilidad. La pregunta es, ¿a dónde iban? ¿Con quién estaban visitando justamente para cautelar este tipo de cosas? Y ahí hay un tema que tiene que ser investigado. ¿A qué lugar iban? ¿Y esa persona o esas personas donde iban avisaron? ¿Estaban en concomitancia con los que atacaron o simplemente fue una filtración? Es una pregunta. Y la segunda, ¿por qué no se aplica la ley antiterrorista? Bueno, un grupo extremista, ¿el crimen organizado puede cometer actos de terrorismo? Sí. Pero ¿por qué no se aplica entonces la ley antiterrorista? Porque ¿qué dijo Manuel Monsalve? Manuel Monsalve lo que dijo es que nos gustaría presentar una querella por ley antiterrorista, pero no nos permitiría ser lo suficientemente eficaces. Hay una razón. Cuando se modificó la ley antiterrorista bajo los tiempos de Sebastián Piñera I, toda la oposición de esa época, los que hoy gobiernan, exigieron que la ley antiterrorista se incluyera, para aprobarla, para que se configurara el delito, el ánimo de provocar terror. El ánimo. ¿Cómo usted prueba el ánimo? En ese tiempo todo esto se discutió. No es que lo estemos descubriendo ahora o en los últimos años. Se discutió en esa época. Porque si se incluía el ánimo, ¿cómo prueba el ánimo? Entonces la ley antiterrorista chilena es absolutamente ineficaz. Los que hoy gobiernan, muchos de los que hoy gobiernan, exigieron esto. Y hoy día gobernando no la pueden aplicar. Manuel Monsalve lo dijo ayer, pues. Pero su grupo, su gente, exigió esto. Los errores se pagan y se pagan caro. En Chile existe una ley antiterrorista de papel. Por eso Manuel Monsalve, tantos años después, dice: nos gustaría presentar una querella por ley antiterrorista, pero, esto es textual, la ley antiterrorista no nos permitiría ser lo suficientemente eficaces. ¿Por qué? Porque es ineficaz la ley. Es una ley inaplicable en la práctica. Esta es la razón. Entonces, pero bueno, el tema de la dinámica de los hechos y qué ocurrió, dónde iban y si es crimen organizado es lo que se ha tomado esta investigación. Mauricio. Así es, Tomás. Lo último, recordar que fue el propio presidente Boric el que habló de terroristas cuando visitó el sábado el lugar, la provincia de Arauco. Él habló de terrorismo. Y claro, la alusión del subsecretario Manuel Monsalve y con los expertos, ¿no es cierto?, con los abogados que hemos conversado, coinciden con eso. Es una ley difícil en términos de aplicar, en términos de probar después estos delitos
por esa ley, ¿no es cierto?, la ley antiterrorista, y se obtienen condenas más eficientes y condenas más altas por las querellas las que se han presentado. Evidentemente que eso tiene una historia hacia atrás, que es la historia que has contado tú, respecto a la tramitación y respecto a los cambios y respecto a toda la discusión que se dio en la ley antiterrorista. Muchas gracias, Mauricio. Mantenemos líneas abiertas contigo. Buenos días. Buenos días, Mauricio.